Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Bienvenidas a todas a este podcast, su podcast, que ya saben que es para todas nuestras amigas, para todas nuestras hermanas, para todas aquellas que nos conocen y las que no nos conocen. También queremos llegar hasta sus vidas y es una bendición poder estar aquí hoy nuevamente, que nos estén viendo, que nos escuchen. Recuerden que ya estamos ahí en varias plataformas y ahorita Lucy les va a decir en cuáles plataformas estamos porque me presento con ustedes. Mi nombre es Miriam Solís y tenemos a Lucy Hernández. Nuestra amiga Forever. Hola, ¿cómo están? Nos da mucho gusto volver en este nuevo episodio, pero también al mismo tiempo agradecer a todas aquellas que han estado compartiendo, comentando y aún se están uniendo a las nuevas plataformas en donde estamos. Ya estamos en Spotify y también en YouTube, donde tú puedes estar compartiendo, dando comentarios, like, y nos encantaría que nos ayudaran a compartir este nuevo podcast. Así es, no se olviden de estar compartiendo siempre cada testimonio, cada mensaje, y nos da mucho gusto de pronto toparnos a alguien que nos diga, ya mire este episodio, está bien padre, y a veces nos piden una segunda parte o nos dicen, ahora hablen de esto. Síganos también comentando, de pronto si tienen alguien que quieran tener de que tuviéramos de invitada o alguien o algún tema que quieran que estemos hablando, o si hay alguien que tenga un testimonio y quiera contarnos y nosotros poder leerlo, ya sea anónimo o bien decirlo, pero sabemos que todo lo que pasamos y de pronto aquellas experiencias que vivimos o las cosas que donde nosotros hemos conocido el poder de Dios le pueden ayudar a otra persona. Pero hoy en este día nos acompaña también, hay una tercera amiga especial y que nos acompaña. ¿Quién es, Lucy? La hermana Dalila Hernández. Bravo, bienvenida. Espero y se sienta en confianza, de gusto. Hola, ¿qué tal, Marce? Lucy, muchas gracias por la invitación. Muchas felicidades. Está bien bonito este lugar. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Igual a nosotros nos da mucho gusto. Yo creo que para los que no saben, es mi tía también. Es un gusto verla, realmente crecí con ella. Y para mí es un enorme privilegio estar con usted ahorita. Al mismo tiempo, yo sé que estamos juntas desde hace mucho tiempo, pero yo sé que trae un testimonio que la verdad para mí es algo muy especial, que yo viví, que yo estuve ahí. Entonces realmente es una mujer de admirarse en todos los aspectos de la palabra, y pues no cabe más decir que la quiero mucho y la admiro mucho. Así que si nos escuchan decir tía, es porque ya me acoplé yo también. Ya eres de la familia. Tenemos a la tía Dalila aquí con nosotros. No, pues, y como lo dice Lucy, es una bendición poder que pueda estar aquí con nosotros. Una mujer de mucha bendición, que siempre tiene una palabra de Dios para compartir, para dar, para motivar y que nos impulsa a seguir creyendo y caminando en el camino del Señor. Así es, también ustedes son una motivación, de verdad, las admiro también a las dos. Me sorprende su manera de ser, su manera de hacer las cosas para Dios. La verdad que uno aprende de ustedes. Muchas gracias. Y el día de hoy nos gustaría saber algo más de usted. No sé, cuéntenos cuántos hijos tiene, cuánto tiempo de casada tiene. Tengo 3 hermosos hijos y tengo 29 años de casada. Ya voy para los 30, gracias a Dios. Con la ayuda de Dios, la verdad, estamos aquí. Y ahorita también sabemos que usted está en un ministerio. No sé si pueda contarnos acerca de cuánto tiempo tiene en el ministerio, qué es lo que más le ha gustado de este tiempo de servir en el ministerio de Dios. Me encanta servir a Dios, me encanta lo que hago para Dios. Tenemos aproximadamente
18 años sirviendo juntos mi esposo y yo. Precisamente es lo que quiero compartir el día de hoy, ¿verdad? Han pasado muchos años, pero creo que es el mismo Dios que hace todas las cosas posibles y que Dios nos ha permitido servir juntos, hace más de 18 años. Anteriormente, pues yo sirviendo sola, ¿verdad? En células y en lo que se podía, yo siempre, he tratado de servir. Y ahorita estamos apoyando a los pastores como mentores, los estamos apoyando y también estamos apoyando la misión de Portal de Lincoln, que también estamos allá en aquel lugar. Ha sido una enseñanza para nosotros, ha sido un aprender día con día porque pues la verdad trabajar con gente nueva es una bendición. Y la verdad que Dios ha estado ahí, hemos visto su respaldo, hemos visto que Dios está obrando y se ha llamado y se ha declarado en ese lugar que es un lugar de milagros y precisamente un milagro o los milagros que Dios ha hecho en mi vida es lo que yo quiero compartir el día de hoy. Excelente, pues estamos muy ansiosas por escuchar ese testimonio. Y les mandamos saludos entonces a todas las amigas de allá de Valle de Lincoln, que así también, entonces ya sabemos que también de allá nos van a estar viendo, ¿verdad? Sí. Exactamente, Portal de Lincoln es donde estamos, esperemos en Dios que en un futuro, pues una iglesia, ¿verdad? Confiamos en Dios, en que Dios tiene su tiempo. Ahorita estamos trabajando con matrimonios también, estamos trabajando con matrimonios, hay niños, muchos niños. Precisamente este sábado tuvimos el campo de verano, hubo 52 niños aproximadamente, hay un equipo de trabajo que Dios ha puesto en ese lugar y la verdad que hemos estado trabajando. En esta ocasión, campo de verano lo coordinó Daniela, que la verdad, muy buen trabajo, excelente trabajo y excelente equipo de trabajo que levantó para campo de verano, que en un día hicimos todo lo que se hizo en una semana acá, y muy bendecidos. Qué bonito. Sí, creo que por ahí miré fotos en la página de la iglesia y sí se ven muchos niños. Entonces yo me equivoqué, ¿verdad? Es Portal de Lincoln. Sí. Pues también las amigas de Portal de Lincoln, ayúdenos compartiendo. Un saludo para todos los nuevos integrantes de este ministerio. Igual los animamos a que vean este podcast también, al mismo tiempo compartir, y estamos muy felices de lo que están haciendo ustedes ahorita. Es un ministerio que va empezando y primeramente Dios, en un futuro podamos ver una iglesia. Ya me quedan más cerca. Así es. No, yo no entiendo lo que... No, sí ya no me quieres ver. Sí. Bueno, a lo mejor. Allá va a haber iglesia también. Centro de Fe, Portal de Lincoln. Amén. Así será. Bueno, pues queremos ir escuchando ese mensaje, ese testimonio que nos trae, que sé que será de bendición escuchando. Bueno, el testimonio hace muchos años, ya tiene muchos años, ¿verdad? Pero yo creo que Dios ha sido bueno y siempre he tenido el deseo de compartirlo. Les decía hace un momento que lo comparto donde puedo, ¿verdad? Donde Dios me da la oportunidad, porque creo que Dios es el que ha sido glorificado en todo. Me casé pues hace 29 años. Todas nos casamos con la ilusión y la expectativa de que vamos a ser muy felices, ¿verdad? Sí. Y cuando ya llegamos al matrimonio, nos llevamos un chasco, la verdad. Y en mi caso, tengo que reconocer que yo estaba alejada de Dios. Fue pues en la adolescencia y bueno, me casé con un hombre que no conocía del evangelio. Entonces, cuando yo me caso con él, les digo, yo llevaba una expectativa muy alta porque yo pensaba que él estaba enamorado de mí.
Lucy lo sabe. Yo estaba con que no, él me ama, él me va a cuidar, me va a proteger, ya no voy a trabajar, pues yo pintaba mi vida maravillosa y un matrimonio feliz para toda la vida. Pero lamentablemente no es así, no es así, y no fue así, ¿verdad? Porque cuando yo me caso, yo conozco al verdadero hombre, ¿verdad? Porque pues ya casados, pues los conocemos realmente como son. Entonces, cuando empiezo yo a vivir ya con él, empiezo a conocer, él desde un principio, pues no conociendo, no teniendo el temor de Dios, él era una persona que tomaba, y yo lo sabía, él venía de la iglesia de tradición, muy arraigada, muy arraigada. Entonces, él siempre me dijo, yo nunca voy a cambiar, nunca voy a cambiar, yo voy a ser el hombre el que tú conociste. Y lo peor de todo es que él decía, borracho me conociste, borracho voy a seguir, ¿verdad? Entonces era para mí como algo que yo decía, esto no va a cambiar. Entonces yo iba comenzando apenas mi matrimonio y entendí, hasta ahora yo estoy viendo que Dios tenía un plan y un propósito con él, conmigo y con él, porque cuando me casé, decía, no, ¿dónde me metí? ¿Qué hice? ¿Verdad? Pero con el tiempo yo he entendido que Dios tenía un plan y un propósito. Entonces yo en esta tarde vengo a hablarles a esas mujeres, porque hay mujeres que están luchando, hay mujeres que están en esta misma situación, ¿verdad? Y que tal vez están pasando por lo mismo. Y a mí me da gusto, en una ocasión que yo platicaba con Lucy, que yo le decía, es que hay de todo tipo de problemas, todo tipo de situaciones. Y nosotras tenemos algo que decir, nosotras tenemos algo que darle a alguien más. Y a eso vine yo para poder compartir parte de mi testimonio, porque si yo contara todo lo que Dios ha hecho, no terminaría. Dios ha sido tan maravilloso y tan bueno con nosotros. No fuera podcast, fuera serie. Así es. Entonces, les digo que cuando él empieza a mostrarse realmente y endurecer más su corazón, yo empecé a buscar de Dios. Yo duré solamente 3 meses, casada sin Dios, porque yo estaba alejada de Dios. Hasta ese tiempo, yo entiendo que el propósito de Dios primeramente era que yo me acercara a Él. Dice la palabra de Dios ahí en Santiago 4:8, dice, acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Y yo no por iniciativa de uno, sino que Dios lo hace, me acerqué a Dios y empecé a buscarlo con todo mi corazón. Empecé a buscarlo en oración, de la manera que el Espíritu Santo me lo hacía sentir. Y empecé, pero entre más buscaba yo de Dios, más endurecía el corazón de Él. Entonces, puedo ver la mano de Dios en este tiempo. Yo lo puedo ver de una manera sobrenatural en mi vida. Y les digo, comparto esto porque yo sé que hay muchas mujeres en esta condición, en esta situación. Y muchas veces no hablan, muchas veces no lo dicen. Y puede ver en la iglesia de nosotros, pero no tienen las fuerzas. Se los digo porque yo lo viví. Y cuando más pasaba el tiempo, yo veía que mi esposo se endurecía más y yo más me acercaba a Dios. El Espíritu Santo estaba más en mi vida, yo lo sentía. Me propuse en mi corazón buscar de Dios. Les digo, duré 3 meses sola, sin Dios, en una guerra continua con Él, en una competencia, porque nos peleábamos y pues los dos queríamos ganar. Los dos teníamos un carácter muy, muy tremendo. Entonces, cuando yo empiezo a buscar de Dios, someto mi voluntad a Dios
entrego mi vida a Dios, primeramente el arrepentimiento que vino a mi vida, y empecé a analizar que lo primero que tenía que cambiar era mi corazón, era mi vida. Y empecé a ver cómo Dios estaba conmigo. Y una de las cosas que yo puedo compartirles el día de hoy es lo que dice la palabra ahí en Primera de Pedro 3:1, que dice: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen sean ganados. Sin palabras. Qué difícil es estar sujetas, y más en este tiempo o en todos los tiempos. Yo creo que las mujeres batallamos mucho para sujetarnos, para estar sujetas, pero primeramente es la sujeción a Dios. Sujetarnos a Dios, someter nuestra voluntad a Dios, para que enseguida podamos sujetarnos a un hombre difícil de tratar. Y yo podía ver esto en mi vida, y ahora lo puedo ver así, y siento que puedo compartirle a las mujeres, y yo sé que es difícil sujetarse a un hombre, pero dice que para que sean ganados sin palabras. Sin palabras. Me gusta esta parte de este versículo 17 que leyó. Sean ganados sin palabras. O sea, eso habla de un testimonio, de una guerra espiritual previa, de una oración, de una, como dice usted, someterse, sujetarse, de pronto quedarse callada cuando a veces es difícil, y más que hoy en día en la sociedad hay esa competitividad, ¿no? O sea, ese estar, no, si él, yo, o nadie quiere ceder, y a veces es bien difícil. Y pues hoy en día, cuando en podcasts anteriores que hablábamos acerca del matrimonio también, que hoy en día hay problemas y la gente no busca la solución correcta, sino te vas a la solución express o no al buen consejo, sino al mal consejo. Y pues eso se ve en esta sociedad. Y qué importante, y gracias por usted compartirlo y ser y abrirnos su corazón de esta forma, ¿no? De que podamos ver las que están detrás de la pantalla escuchando, y que a lo mejor está siendo muy difícil, porque no es fácil. No es fácil. No es fácil, pero saber que puedes conquistar tu matrimonio, puedes conquistar tu hogar y conquistarlo para Dios. Sí, y otra cosa bien importante, algo que dijo, la oración. Estos últimos podcasts también estuvimos hablando mucho de la oración. Es el lugar donde ganamos nuestras batallas. Y yo creo que ahí es donde tú puedes acercarte a Dios y decir, sabes que ya no puedo más. Y algo que decía, el corazón de él se hacía más duro. Me recordaba cuando el faraón y Moisés al mismo tiempo se hacía más duro, pero él veía más la victoria. Moisés veía más que el pueblo iba a salir. Yo creo que así está usted, veía más la victoria, pero el corazón estaba más duro. Pero creo que al final del día, yo creo que en la oración siempre encontramos la solución. Así es, y estar sujetas es difícil, y dice la palabra que uno se los puede ganar con nuestra conducta, ¿verdad? Con nuestra conducta, y qué difícil es, o sea, ganárnoslos con nuestra conducta. Y sin palabras, aparentemente cuando uno se queda callada podría decirse que es la parte más débil, ¿verdad? Pero en una ocasión daba nuestro pastor un tema que decía perder para ganar, ¿verdad? Hay veces tenemos que perder para ganar. Y en ese tiempo yo traía siempre en mi mente un pasaje de la Biblia del apóstol Pedro, que dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios, porque Él exaltará cuando fuere tiempo. Y siempre yo pensaba en esa palabra y decía: Señor, tú lo vas a hacer. Hay muchas palabras, muchas promesas que Dios me daba en tiempos de crisis, en tiempos difíciles que batallaba, pero yo veía cómo la mano de Dios estaba en mi vida, y cómo la búsqueda, la oración y el estar clamando por Él
entendí que Dios me había puesto a mí como una intercesora para Él. A lo mejor hay veces intercedemos por mucha gente, oramos por mucha gente, pero siempre se nos ha dicho que lo que amamos, que lo que es nuestro lo peleamos más. Y yo entendí que era una intercesora para Él y que solamente Dios podía doblegar su corazón. Proverbios 21:1 dice que el corazón del rey está en la mano de Jehová y lo doblega o lo hace doblegar a donde Él quiere. Y yo decía, Señor, pues está en tus manos el corazón de mi esposo. Yo sabía que Dios podía tratar con el corazón de él. Yo sabía que no estaba luchando sola, que no era mi guerra, era de Dios, y que a través de la oración yo podía conquistar un milagro. El tiempo el proceso duró 10 años. Fueron 10 años. Fueron 10 años los que estuve orando y créanme, sin parar. La verdad que todo ese tiempo yo podía ver la mano de Dios de una manera sobrenatural en mi vida, en mis hijos y luchando con él, con un hombre difícil, pero yo podía ver que Dios estaba conmigo. Y eso me hacía ver las promesas de Dios y confiar, tener esa fe de que las cosas iban a llegar a un buen momento. Wow, pues 10 años, no sé, yo me voy a imaginar que iba a decir, no sé, al año vi el resultado, pero entonces eso pues requiere más reconocimiento, ¿no? O sea, porque fueron 10 años el estar ahí orando y no quitar el dedito del renglón y a pesar de a lo mejor lo que veía o lo que escuchaba o lo que vivía en casa, no desanimarse. Así es. Mi esposo, les digo que entre más yo buscaba de Dios, más endurecía su corazón hacia mí. Y yo decía, Señor, ¿pero cómo? Había días que yo decía, ya no voy a orar por él, ya me cansé. Pero no faltaba, una palabra de parte de Dios, no te canses, que a su tiempo vas a ver la mano de Dios. Y siempre Dios dándome una palabra, siempre Dios cumpliendo su palabra en mi vida. Y puedo entender que Dios tiene un propósito aun cuando uno cree que se equivoca, porque siempre vivía yo con la culpa, me equivoqué. O los pensamientos que vienen y que eso te pasa por haberte unido en yugo desigual. ¿Verdad? Porque esos pensamientos vienen, pero cuando yo se me venían esos pensamientos y yo siempre buscaba una palabra o preguntaba, siempre me gustó platicar con hermanas mayores que yo, y siempre cuando yo le decía algo a alguna hermana, lo único que me decían, ámalo, hija, ámalo. Y yo quería que me dijeran otra cosa. No, todas me decían, ámalo. Y ahí en 1 Corintios 7:13 dice, y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Ya ves, ya escucharon. No lo abandone. O sea, la palabra dice, eso a mí me daba fuerza para seguir orando y yo decía, no lo puedo dejar. Dios a mí no me rechazó por ser pecadora. Y yo decía, Señor, yo no lo voy a dejar a él porque él esté mal, ¿verdad? Cuando nosotros llegamos a entender que nuestra batalla es pelear un alma y cuando nosotros nos ponemos en la brecha por una persona y más la persona que está a nuestro lado, cuando empezamos a ver que esa alma necesita de Dios, entonces Dios empieza a obrar. Yo le decía a Dios, no importa si yo no lo veo, pero hasta el último momento de su vida,
que Él crea en ti, que Él te conozca. Aquí me voy a quedar. Muchas veces Él me dijo, me voy a ir, y hacía su maleta y le decía, como quieras, yo aquí voy a estar, yo te voy a esperar. Porque aquí mismo en Primera de Corintios el apóstol Pablo da consejos y dice en el verso 15, dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó el Señor. Pero aquí hay algo importante, dice, pero si el incrédulo se separa, si el incrédulo toma la iniciativa, el creyente no. Y eso yo lo guardaba en mi corazón. Decía, no, yo no puedo dejarlo. Y cuando él me decía, ya me voy, adelante. Yo te voy a seguir esperando. Esa es la postura que yo invito a las mujeres que están batallando en este momento y que dicen, tal vez me equivoqué, o qué va a pasar más adelante, o lo más fácil, como decía Marce, el divorcio, me separo. No, tenemos una responsabilidad con el hombre que tenemos a nuestro lado. Nosotras lo escogimos. En mi caso, yo lo escogí. Entonces, cuando yo entendí que era una intercesora por mi esposo, yo entendí que Dios iba a obrar. Yo entendí que Dios iba a estar ahí conmigo. Y lo hizo. Se tardó. Y aún así yo le había dicho a Dios, aunque sea el último momento de su vida, yo voy a estar ahí con él. Y yo le voy a compartir. Y lo que yo ansiaba era que él conociera a Jesucristo. Esa era mi único deseo, que él conociera, que él experimentara el poder de Dios. Y pude ver la gloria de Dios. Se llegó el tiempo, o sea, les digo, había tiempos en los que yo creía que nada iba a pasar. Tiempos difíciles. Él tomaba mucho. Lucy lo conoce, sí, Luz lo conoció. Yo lo conocí cuando tenía 5 años. Creo que es una parte muy esencial de mi niñez. Y realmente es muy sobreprotector, me cuidaba. Y siempre lo tomamos a broma de que me llevaba al Oxxo y siempre le pedía la feria y él pagaba. Siempre le decía, pero realmente esa etapa, cuando ellos se casan, yo la vi, o sea, yo vi cómo mi tío tomaba y se ponía, pues no era ¿qué podríamos decir? Era mala copa, de repente. Pero realmente también vi el cambio, como dice mi tía. Y él es una persona y una parte importante también mía. Así es. Y hay una promesa que siempre atesoré en mi corazón, siempre la tenía, me mantenía con la esperanza, me mantenía viva, y quiero compartírselas a esas mujeres que tal vez estén pasando por este proceso, ¿verdad? Precisamente hay una mujer que está pasando por este proceso y hablaba yo con ella y yo le decía, te entiendo, perfectamente entiendo la situación en la que estás viviendo. Y quiero compartirles esta palabra que yo siempre guardé en mi corazón, y dice, os daré, ahí en Ezequiel 36:26 dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Esa palabra me mantenía viva y sentía que era, sí, Señor, sí, yo te creo, y era como volver a vivir cada que yo leí esta palabra. Tengo libretas donde yo escribía oraciones con textos, ponía el nombre de mi esposo, y hace un tiempo atrás yo las leía y la verdad que yo digo, ahora puedo ver todo eso que yo escribía
puedo ver que solo que son recuerdos, pero que las tengo ahí. Y les digo que siempre quise compartir y he querido compartir mi testimonio porque hubo un momento en el que yo decía, ¿qué le voy a dejar a mis hijos o a mis nietos? Yo quiero que mis nietos sepan. Yo quiero que mis nietos conozcan cuál fue el proceso de mi vida y que me conozcan a mí. Entonces, esto lo comparto porque creo que esto trae una esperanza para aquellas mujeres que están viviendo en esta misma situación. Y creo que Dios recompensa, Dios es fiel, Dios es bueno. Se tardó para recibir la promesa, 10 años de espera, pero durante ese tiempo yo podía ver la mano de Dios de muchas maneras y dice la palabra que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo y se llegó el tiempo de Él. Se llegó el tiempo de mi promesa, se llegó el tiempo de mi bendición. Pasaron 10 años y hubo una persona que se interesó en compartirle el evangelio a él. Y esa persona no desistió, esa persona se puso en la brecha por él, un varón, René Ordóñez y Doris, que fueron los que consolidaron, pero creo que hizo una gran labor el hermano en la vida de mi esposo. Mi esposo no quería nada, o sea, él con todo mundo, hubo varias gente que le predicó. Les digo, él traía muy arraigada la iglesia de tradición, sus papás lo enseñaron, lo inculcaron y él siempre se ponía como un escudo, él decía no, aparte por toda la situación que él vivía, ¿verdad? Que él estaba batallando con el vicio, porque fue de mal en peor, o sea, él ya era un vicio lo que después agarró. Entonces, cuando se llega el tiempo de mi promesa, 3 meses antes hubo una hermana que me visitaba mucho, es una amiga mía, y ella, 3 meses antes, yo le dije, ya no puedo. En ese tiempo tenía a mi hijo Eduardo, estaba chiquito, él tenía asma, cada quincena, él era internado porque batallaba mucho con ese problema. Y cuando, o sea, desde que nació hasta los 4 años, él tuvo asma. Eso sí, hubo muchas veces que el papá de Lucy, mi cuñado, Lázaro, siempre le decía a mi esposo, si tú te conviertes a Cristo, ese niño va a sanar. Él no oía, mi esposo no oía, mi esposo solamente se burlaba de él. Y cuando mi esposo se entrega a Cristo, automáticamente mi hijo queda sano también del asma. Desde que mi esposo lleva 19 años en el evangelio, es el tiempo que Eduardo no tiene asma. Wow. Entonces llega mi promesa de que él entrega su corazón a Dios, pero también la sanidad de mi hijo. Con un plus. Exactamente. Entonces, cuando yo empiezo a ver la mano de Dios y les digo, hubo un hombre que se puso en la brecha, un varón, el hermano René, que se puso en la brecha por él. Creo que siempre es bueno ponernos en la brecha por otra persona. Siempre es bueno estar orando por otra persona. Yo vi el resultado en la vida de mi esposo. Les digo, mi esposo le habían predicado muchos, pero nunca había querido. Pero cuando el hermano empieza a tratarlo, Dios le dio gracia y pudimos ver la mano de Dios. Vino la restauración. En nuestro matrimonio, ojalá que un día mi esposo pudiera compartir él su testimonio completo, ¿verdad? Porque su experiencia que él tuvo con Jesucristo, pero
yo solamente voy a hablar de nuestro matrimonio. Cuando mi matrimonio es restaurado, yo empecé a ver cómo Dios empezó a sanar nuestra familia. Primeramente les digo, la sanidad a mi hijo y la sanidad de nuestras finanzas, porque tener un hijo enfermo era que se nos absorbía todas nuestras finanzas. A partir de que empiezo yo a ver la mano de Dios cuando Él se entrega a Cristo, todo fue restaurado. Mi familia, o sea, mis hijos, mi hogar, mi matrimonio, la salud, o sea, en todas las áreas pudimos ver la mano de Dios. Es como dice la palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y usted creyó y se mantuvo firme, orando, perseverando, confiando en su palabra, y ya no más ese corazón de piedra, sino un corazón de carne que usted pudo ver, y cómo Dios transformó todo en salud de sus hijos, en sus finanzas. Y wow, nos asombra ver este hermoso milagro. Y yo recuerdo que en este mes de marzo fuimos al congreso de mujeres en la iglesia, y recuerdo que cuando escuchábamos a las maestras del bien, y hoy puedo ver, y ahorita que la escuchaba y que la miraba, y sé que en cada transmisión y hemos tenido una maestra del bien que nos inspira, que nos motiva, que nos alientan a seguir creyendo, a seguir confiando, y que nos enseñan a través del testimonio vivo y real, no solamente en escucharlo de la palabra o leerlo en la palabra, sino de que con su experiencia, el ver cómo Dios ha hecho este milagro, y estamos bien agradecidas y somos bendecidas, Lucy, de tener aquí mujeres maestras del bien que hemos tenido anteriormente, y ahorita con la hermana Dalila, que realmente pues yo no conocía su testimonio, y yo los puedo ver ahora ellos en la iglesia cómo se mueven, incluso han tenido eventos de matrimonios, y son ahora ese ejemplo y esa motivación y esa bendición para otros matrimonios a seguir creyendo, a seguir avanzando, y como usted lo menciona, que su amiga que le está dando consejería, y que ahora usted le enseña y que usted la puede entender. Y yo creo que ahora que nos dirigimos a través de estos medios, y que nos están escuchando, que nos están viendo, que a lo mejor si lo están pasando, la hermana de Lila ya lo pasó y les está dando un consejo conforme la palabra, conforme su experiencia de vida, y ese consejo es ahora una victoria y una bandera que ella puede alzar y de decir: Dios lo hizo, lo ha hecho y lo seguimos viendo, ¿verdad? Así es. Igual, yo quisiera, también preguntarle qué consejo usted le daría a las jóvenes de ahora, porque no nada más nos ven ahorita, matrimonios, sino también nos ven jóvenes, para no poder pasar, a lo mejor evitar pasar un proceso así, porque yo creo que una de las decisiones más importantes de nuestra vida es aceptar a Jesús en nuestro corazón, y el con quién nos vamos a casar también es bien importante, porque podemos prevenir esta situación que a lo mejor usted pasó. Yo creo que usted, antes de casarnos, o sea, mi esposo y yo vimos todo esto, o sea, yo también lo vi tanto con usted y tal vez dentro de mi familia, como Dios rescató, restauró, y aún a pesar de eso, yo creo que también uno puede tomar mejores decisiones. Como usted dice, quiero que mis nietos vean esto, y también las futuras generaciones, y a lo mejor las mujeres también poder verlo. No sé qué consejo puede darles. Mi consejo a las mujeres o a las jóvenes, ¿verdad? Es que tú decías que es una decisión muy importante. Cuando recibimos a Cristo y cuando nos casamos, son decisiones muy importantes en nuestra vida.
y les mencionaba que yo llevaba una expectativa de que mi matrimonio iba a ser así porque mi esposo estaba muy enamorado de mí. Pero me pude dar cuenta que lo que yo necesitaba, yo lo tenía que buscar en Dios, porque el ser humano falla, el ser humano nunca nos va a dar lo que Dios nos ofrece. Y a las jóvenes un consejo es que antes de unirse a un yugo desigual, oren a Dios. Yo sé, ahora en este tiempo yo entiendo, yo veo que Dios tuvo misericordia y que Dios tenía un propósito con mi esposo y conmigo, porque ahora puedo ver tantas cosas en mi vida, hemos disfrutado, ha sido hermoso, muchas cosas que hemos vivido juntos después de que él conoce de Cristo, pero hubo un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento verdadero en la vida de él. Y cuando yo empiezo a acercarme al Señor, lo hice con todo mi corazón, me apasioné, busqué, me enamoré de Dios, que había momentos en los que yo decía, Señor, si Él no está, yo nada más contigo, yo nada más contigo. Pero lo importante es lo que dice la palabra, que un cordón de 3 dobleces no se rompe, y dice que más, se hacen más cuando estamos dos juntos. Si dos juntos nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? Si en el matrimonio son dos, porque si uno se cae hay quien lo levante. Y hay veces en el matrimonio es necesario, porque si uno cae, el otro, uno tiene que decidir depender de Dios y levantarlo, porque en el matrimonio yo creo que puede haber esa situación como la que viví yo, pero hay otro tipo de problemas. La mujer o el hombre pueden fallar, pero siempre va a haber uno que se ponga en la brecha por el otro, porque el otro lo levanta. Entonces, cuando nos casamos en yugo desigual, pagamos un precio, hay consecuencias, sí las hay. Y Dios tiene misericordia, pero como tú decías, podemos evitar todo esto. Entonces necesitamos ir a Dios y preguntarle a Dios. Dios tiene propósitos, Dios sí tiene propósitos, aún aunque uno se case de esta manera, que no es lo indicado, pero Dios tiene un propósito y yo lo pude ver en mi vida. Entonces, para las que ya están dentro hay una esperanza, hay promesas para esas mujeres que están batallando en este momento. Sí, yo creo que como comentábamos, lo vi el proceso que a lo mejor pasaste. Y también al igual dentro de mi familia, ellos eran, mi papá y mi tío eran muy amigos de parrandas. Y cuando los veo ahora, yo creo que Dios tenía un propósito específico para nuestra familia, para la familia Hernández. Realmente cada uno de nosotros cumple algo muy específico dentro de lo que es el camino de Dios. Y yo creo que para todas esas familias que a lo mejor vas tú nada más a la iglesia, mujer, o nada más tú, papá, vas a la iglesia con tus hijos, Dios tiene un propósito específico para todas las familias, para tu matrimonio, para todo, porque cuando hay una restauración total, Dios la hace completa. Dios no se queda a la mitad, sino lo hace completo. Creo que tengo un buen ejemplo de oración, tanto como ustedes. Son 7 mujeres que oran todo el tiempo por cada una, y es un ejemplo de oración, de intercesión, que me sorprende porque oraron 10 años para que mi tío regresara, para que estuviera a los pies de Cristo. Yo lo veo predicando y maestro de la palabra, y me quedo sorprendida. Y aún tú que estás escuchándonos, todavía tienes esperanza de que Dios va a restaurar tu vida, tu matrimonio, lo que tú estés haciendo, tu familia entera va a servir a Dios, porque realmente toda la familia ahorita, si tú te pones a ver, está sirviendo a Dios. ¿Por qué? Porque había
7 mujeres y yo creo que mamá Lucy, que a lo mejor nos está escuchando, un saludo para mamá Lucy, una mujer de oración. Entonces, yo creo que Dios, tiene un propósito para todos, igual como para mi tío, como para su matrimonio, para todos aquellos matrimonios que están empezando y que tienen a lo mejor problemas, busca principalmente la fuente. Así es. Y la oración. La oración es la base y lo que nos ayuda, lo que nos sostiene, lo que nos mantiene, lo que nos alienta. Y como dice Lucy, Jesús es la fuente. Y algo más que quiera agregar, que nos quiera aconsejar al aprovechar este medio que la están escuchando, que la están viendo y esas mujeres que quizás están pasando por alguna situación similar. Pues que no decaiga el ánimo de ninguna de esas mujeres que están batallando o de esos hombres que también están en la lucha, porque hay hombres también que tienen mujeres que no quieren del evangelio, que no decaiga el ánimo y pues que confíen en que Dios va a hacer la obra. Yo les comentaba hace un momento que 3 meses antes de que mi esposo se entregara a Cristo, hubo una mujer que me dijo, Dalí, no te canses, sigue orando. Tu esposo en poco tiempo va a llegar a conocer a Jesucristo. Yo le decía, ¿pero cuándo? ¿Por qué me dices eso? Me decía, no te canses. Y creo que cuando más oscura está la noche es porque ya viene el amanecer. Y yo lo pude ver en mi vida de esta manera. 3 meses después, mi esposo se entrega a Cristo. Mi esposo empieza a experimentar el poder de Dios en su vida. Entonces, que no se desanimen, que no decaiga ese ánimo, que sigan adelante con amor, con fe y paciencia. Dios puede obrar un milagro. Así es, y como lo decía al principio, ¿no? También siempre con este testimonio que leía el versículo sin palabras, o sea, ahí haciendo, a veces es bien difícil, pero todo lo podemos en Cristo y les motivamos adelante, no dejes de orar. La hermana Adelina oró 10 años, hace rato alguien me platicaba que oró 1 año y medio. Bueno, no sabemos, los tiempos son diferentes, pero sabemos que llegará, la promesa llegará, lo que tú tanto estás orando, esa petición. Yo también recuerdo que mi madre oraba por mi papá, mi mamá fue la primera que se convirtió al evangelio y este testimonio, antes de terminar el podcast, yo lo comparto en una charla del encuentro para ver cómo Dios cambia y transforma a la gente. En mi casa se abrió una misión, pues, como decir ahora, una casa de fe, y es cuenta que mi mamá, ella aceptó a Cristo y desde el momento que ella aceptó a Cristo, el cambio de ella fue radical y conoció a Dios y ella dijo, yo quiero que los demás, lo que yo he conocido, los demás conozcan a Jesús, ese Dios de amor, ese Dios de misericordia que transforma, que cambia, que es poderoso. Ella quería que los demás también lo conocieran y entonces abrió esa misión y se empezaron a hacer cultos, se empezaron a hacer bueno, anteriormente yo venía de una iglesia chiquita y cultos de hogar y se cantaba y se daba la palabra y mi papá también tenía un vicio y no quería y no le quitaba a mi mamá, le decía, ay, yo no, Petra, pero tú sí. Y no le quitaba y estaban ahí y recuerdo que iban unos jóvenes de una escuela bíblica y comenzaban a hacer los cultos y predicaban. Y recuerdo que mi mamá lo platicaba así y decía que mi papá no quería, pero de pronto estaba atrás en el último rincón de la casa. Y la siguiente semana estaba más cerquita, en otro cuarto más cerca. Y luego la siguiente semana, más cerquita. Y él estaba escuchando. Llegó un momento que él estaba a la puerta donde daba el porche y hubo un momento que él dijo, yo quiero recibir a Jesús.
y escucho mis tías y gente hablar y decir que el cambio que Jesús hizo en la vida de mi padre fue un cambio radical. Y he escuchado testimonios de decir que el cambio que vieron en mi papá no lo habían visto o no lo habían mirado en otras personas. Y ahora, después de ese momento, mi papá comenzó a servir al Señor con mucha pasión, tanto que él no quería que esa palabra, ese servicio, ese culto, esa misión se quedara solamente en mi casa, sino que empezó a buscar un lugar donde se pudiera, un lugar más grande, donde se pudiera hacer una iglesia y compartir la palabra. Y buscó un terreno cerquita de ahí, de la colonia, y empezaron a abrir una iglesia que hasta hoy, el día de hoy, es una iglesia. Y hasta el día de hoy, yo y mis demás hermanos podemos ser testimonio y de ese cambio, de lo que Jesús hace en la familia, de lo que solamente Él puede hacer. Entonces, les motivamos, Lucy, que no dejen de persistir, sino que sigan orando y sigan creyendo. Dios lo hizo en la vida y en la familia de hermana Dalila, en su esposo, como también lo hizo en la vida de mis padres. Y hoy en día somos el resultado de ese cambio radical de mi mamá, de mi papá, y ahora también mis hermanos sirven al Señor, y pues yo, la más pequeña, aquí también sigo y seguimos adelante. No sé si tenga algo más que agregar a esta plática. Pues que confíen en Jesús, como decía Marce, Jesús cambia y transforma vida, transforma familias, y que Él está ahí para escuchar la oración de cada uno de nosotros y el clamor, ¿verdad?, de cada uno de nosotros, y que confiemos, que tengamos ánimo, ¿verdad?, para seguir adelante, que no nos cansemos, que a su tiempo todo va a llegar, porque todo tiene su tiempo, y que nos pongamos en la brecha, que veamos a quien, a nuestro cónyuge, que si está viviendo esta situación, que lo vea como un alma que necesita de Dios, como un alma que por la que va a estar peleando, por la que va a estar luchando. Así es. Bueno, pues muchas gracias, hermana Dalila, por compartirnos su bonito testimonio de salvación, de restauración, ¿verdad? Lo que Dios hace, necesitamos contarlo, y gracias por contarlo, por anunciarlo a través de estos medios. Estamos muy contentas de haberla tenido. ¿Así es, Lucy? Claro que sí, esperamos volverla a tener aquí nuevamente, pero el día de hoy queremos pues despedirnos, ¿verdad? Sin antes decirnos y recordarles que pueden darle like a nuestras transmisiones todos los viernes a las 9 de la mañana. Se está subiendo el podcast en todas nuestras plataformas, y si no puedes verlo, puedes escucharlo. Ya estamos en Spotify. Puedes buscarnos como Yo Te Escogí, y puedes entrar, darle like también para que podamos tener más reproducciones, y puedes ponerte en el carro, ir manejando, escuchando, para que puedas enterarte de todos los podcasts que tenemos. Así es, y puedes estar escuchando cada palabra, cada mensaje, y ser motivada, ser animada. Y no te olvides siempre de compartir. A todos los que nos ven desde donde nos estén viendo, sé que no solamente aquí en Monterrey ni en Nuevo León, sino que sé que saludos para los que nos ven de Texas, de California, de sé San que Luis. Nos ven de San Luis, de Sonora, del Estado de México, de Zacatecas. Por ahí también ya estamos difundiendo más esto, y estamos queremos darle más alcance, y sobre todo es para transmitirles el amor de Dios, y siempre un mensaje de salvación, y de que ustedes vean a través de cada testimonio que Dios hace milagros, que tenemos un Dios de poder, un Dios de amor, un Dios de misericordia. Esto ha sido todo por hoy. Gracias, Marce. Gracias, Lucy. Que Dios las bendiga.
Igualmente a usted y a todas, que tengan un bendecido día. Nos vemos.